Podcastera MX presenta Emisor Cero. Latinoamérica Sustentable. El podcast de Proyecto Cela. En el episodio anterior, conocimos los aprendizajes de quienes participaron en los proyectos de diseño arquitectónico eficiente a través de la metodología Design Charrette, que se implementó en edificios modelo en zonas cálidas de 4 países de Latinoamérica. ¡Qué importante! Pero no es suficiente aún. Nuestro mundo enfrenta desafíos climáticos sin precedentes. Y por desgracia, todavía muchos piensan que construir sustentablemente es un lujo. Aunque la realidad es que no se trata de algo lujoso, sino de una necesidad bastante urgente. Por otro lado, la idea que tenemos en Latinoamérica sobre el concepto de confort también parece colocarse fuera de la canasta básica, pero descubriremos que tampoco es así. Es más, hay quienes hablan del confort como un derecho humano. ¡Guau! Sí, pensemos en el confort térmico. Este se logra cuando hay una relación armoniosa entre el calor que genera nuestro cuerpo y la temperatura del ambiente. Ahora, hay variables. ¿Qué tanto corre el aire? ¿Cuántas personas hay en el lugar? ¿Qué hacen esas personas? ¿Y cuál es el porcentaje de humedad, por ejemplo? Lo importante es que el intervalo de temperatura sea de unos 8 grados centígrados, usualmente entre los 18 y 26 Celsius, dependiendo de la zona climática. Que haya entre un 40 y un 80% de humedad relativa y que estas condiciones se sostengan el mayor tiempo posible durante el día y la noche. El parámetro para medir el confort se conoce por sus siglas POE, P-O-E, y significa Post Occupancy Evaluation, o porcentaje de horas dentro del confort. Pero no es lo mismo diseñar una oficina para 4 personas que trabajan sentadas en sus escritorios en la ciudad de Varsovia que un salón de danza donde entrena una compañía de 15 bailarines en Cali, donde apenas se distinguen 2 estaciones durante el año. Y en climas cálidos como el de Cali, lo ideal es aprovechar el sol para generar energía y buscar sombras como parte de las medidas para generar confort térmico. Cada vez más personas e instituciones de la industria de la construcción conocen, dominan y aplican en sus ciudades los principios de eficiencia energética y de confort que les son más útiles y relevantes. De estos principios hablaremos en el episodio de hoy. Los principios de eficiencia energética y confort térmico o confort adaptativo dirigen los esfuerzos del Proyecto Cela hacia la construcción de edificios con un clima agradable, sin usar aires acondicionados o usándolos el menor tiempo posible, que consuman energía renovable e incluso que generen la propia. Estos principios consideran tanto a los sistemas pasivos, que no necesitan energía para funcionar, como a los activos, que sí la requieren. De los pasivos, yo destaco el diseño integrado, que se divide en 6 niveles. Y el primero y uno de los más importantes se refiere al emplazamiento y forma de la edificación, hacia dónde vamos a orientar el edificio, por dónde sale el sol o hacia dónde corre el viento, por ejemplo. Después están otros principios como el control de la radiación solar directa, el aislamiento térmico, la reducción de materiales tóxicos, porque obvio no queremos usar pinturas con plomo, por ejemplo, una ventilación eficiente, que corre el airecito, reducir a la mínima expresión posible el uso de combustibles fósiles, garantizar que el edificio se enfríe durante la noche y apostar por un diseño bioclimático en espacios exteriores. Exacto. El diseño que aproveche las condiciones del ambiente natural, como barreras de árboles que generen sombra, por ejemplo. Dentro de los sistemas pasivos, me parece importante destacar el principio de la energía embebida o incorporada en los materiales, es decir, cuánto carbono hay detrás de su fabricación y transporte. ¿Hay combustibles fósiles? Y además, ¿hay condiciones que enferman a los trabajadores que los fabrican? ¿Hay trabajo infantil? Porque, como nos cuenta Dolores Ucochañay y Paul Vanegas, en el episodio 5 de la primera temporada de Emisor Cero, la fabricación de materiales tiene un aspecto social que no podemos desestimar. Y los sistemas activos consideran, por ejemplo, las luminarias de alta eficiencia, también una climatización eficaz, y le apuestan a que dejemos de ser consumidores para convertirnos en prosumidores
implementando en nuestros edificios dispositivos capaces de generar y almacenar energía eléctrica. Roger Walter, líder estratégico de la fase 2 de Proyecto Cela, nos cuenta. Los 15 principios al final del día es el corazón del proyecto Cela que estamos implementando en fase 1, que eran los edificios modelos en los 4 países. También eran la base para todas las capacitaciones que hemos implementado y eran 5 cursos digitales y era la base para el marco regulatorio. Es decir, esos 15 principios abarcan los temas de energía, clima y abarcan todo el tema también del confort. Pero, ¿de dónde salieron estos principios? No es que recientes estudios afirmen que se ha descubierto la receta del agua tibia. estos saberes pertenecen a la arquitectura vernácula, pero que fueron, en cierta medida, dejados a un lado tras las pretensiones del movimiento moderno en la arquitectura y los paradigmas económicos y sociales de aquel momento, que han sido determinantes en la crisis ambiental que estamos viviendo hoy. Reconsiderando la sabiduría vernácula, se identificaron inicialmente 45 criterios. Un equipo suizo, en conjunto con aliados latinoamericanos de Perú, Chile, Ecuador y México, trabajaron durante 7 meses para encontrar los criterios más relevantes y funcionales para la eficiencia y el confort en condiciones climáticas calurosas, reduciéndolos así a 15 principios. Montserrat Bobadilla, la codirectora del proyecto Cela en su fase 2, nos cuenta cómo las lecciones aprendidas se han transformado en realidades concretas. Yo estoy participando desde la fase 2 del proyecto Cela, que comenzó en diciembre del año 2023. Por lo tanto, vengo recogiendo un poco justamente lo que fueron lecciones aprendidas o la experiencia de lo que fue la implementación o llevar a la práctica estos principios que menciona Roger en proyectos en concreto. Y creo que desde esa cosecha de información que hace uno de un proyecto que duró 3 años, que tuvo un carácter multidisciplinario, con esfuerzos del sector público, privado, de la academia, etcétera, sin duda que se recogen varias cosas. Se recoge colaboración, se recoge un poder concretar y llevar a la práctica cosas con esfuerzos que requieren mover actores desde estos distintos sectores. O sea, lo que menciona Roger respecto a avances en marco regulatorio es muy relevante, dado que en varios de los países de Latinoamérica, yo diría mundialmente, si no hay el establecimiento de principios o normas, o al menos estar alineado con instrumentos de carácter regulatorio, la cosa no avanza, ¿cierto? Pero también fue muy relevante el pensar y tener desde el inicio un enfoque en resiliencia y en llevar efectivamente a la práctica estas cosas que uno predica, los principios o las estrategias que nosotros estábamos planteando y diseñando, sobre todo en la fase 1, y en donde cuando uno habla de estos conceptos de resiliencia o hacer suficientemente robusta la aplicación de este tipo de estrategias en Latinoamérica con las distintas realidades y la diversidad que acoge, es muy relevante también la formación local y el fortalecimiento de capacidades. Y de hecho el nombre del proyecto Cela está directamente relacionado con eso, o sea, es el fortalecimiento de capacidades en eficiencia energética en edificaciones en Latinoamérica. ¿Y esto por qué es tan importante? Es muy importante y yo de ahí agarro fuertemente la experiencia de fase 1 para continuarla con esa fuerza en fase 2. Y es porque si no fortalecemos localmente a los actores que están ahí tratando de impulsar, no avanzamos. Para que esto funcione, ellos tienen que quedar suficientemente fortalecidos a nivel de academia, a nivel de incluso de albañiles, o sea, desde la base hasta los tomadores de decisión en el sector construcción. Y solamente de esa forma vamos a quedar preparados en realidad a los desafíos que ahora nos demanda el mundo y la urgencia climática, ¿cierto? Porque no solamente aquí estamos hablando de eficiencia energética y de confort adaptativo, sino que hablamos de justicia también, equidad social. La fase 2 tiene una componente importante de género y también estamos hablando de estar en línea hacia la descarbonización del sector construcción a nivel de edificaciones y a nivel de ciudad. Todavía, la sostenibilidad en la construcción rema contracorriente, en las aguas de una industria marcada por la prisa y las viejas inercias. Así que, a medida que estos proyectos avanzan,
surgen nuevos desafíos. La normatividad preponderante en los municipios y la gestión del sector inmobiliario son barreras no muy sencillas de traspasar. Sin embargo, el fortalecimiento de las capacidades de los expertos en cada localidad, con énfasis en los arquitectos, ingenieros y tomadores de decisiones del sector público, ha resultado una buena estrategia para contrarrestar estas inercias. La ventaja que tenemos ahora en fase 2 es que ya contamos con algunos reflejos que demuestran que es posible aplicar los principios, que funcionan, que el contexto en Latinoamérica es capaz de acoger estos principios. En el fondo no son solo palabras, y este intercambio norte-sur, sur-norte o transversal sur-sur también efectivamente se produce. Y tenemos muchas cosas que aportar en conocimientos, ya sea vernáculos, ya sea que surgen también a partir de estas conversaciones y estas interrelaciones. En fase 1, por ejemplo, se desarrollaron varios casos pilotos. Se hizo la aplicación y testeo y después incluso monitoreo de estas estrategias. Ahí tenemos casos, por ejemplo, como la Universidad de la SUAY, en donde después fue posible ir comparando qué pasaba en un recinto versus el mismo recinto, por ejemplo, en el mismo edificio con condiciones muy similares, pero uno integraba las estrategias propuestas bajo los principios CELA y el otro no. Después, con el monitoreo fue posible ver empíricamente si esto significaba o no un mejoramiento, por ejemplo, en el confort, que finalmente estamos hablando de bienestar de las personas, o sea, es como un derecho mínimo que deberíamos tener todas las personas. Hay gente que incluso lo nombra como derecho humano. Este tipo de medidas y de testeo de estrategias que nos brinda el proyecto CELA nos permiten efectivamente ahora demostrar que es posible mejorar el confort. ¿Quién no quiere mejorar el confort de los espacios que habita? ¿Quién no quiere mejorar la temperatura, por ejemplo, dentro de una oficina o dentro de una universidad para mejorar también la concentración y la productividad de los alumnos que estudian dentro de una universidad? Si tú has estudiado una vez en una aula donde la temperatura sube hasta 35, 38 grados, después te das cuenta que ya no puedes concentrarte. Pero si tú puedes estudiar dentro de una aula que tiene tal vez 28, 30 grados, no tiene que ser 20, 28 a 30 grados, después tu concentración es mayor. Y dentro del monitoreo que hemos visto, la productividad también es mayor de esos alumnos. Es un elemento positivo que tiene el confort para la productividad de las personas. Y son estos elementos que hemos visto juntamente con el sector inmobiliario, que al final del día vale la pena no solamente ver el costo de inversión, sino también buscar e incluir los costos de operación. Para mejorar el confort, hemos identificado el principio de hacer un control de la radiación solar. Yo he trabajado mucho también en Colombia, y cuando yo he viajado a Cartagena o Barranquilla, he visto muchas viviendas sociales que tenían en sus ventanas periódicos. Yo pensé, ¿por qué? Eso era para el control de radiación solar. Si el sector inmobiliario incluye este principio y solamente hay distintas tapas que se puede cubrir con una tapa oscura. Esto, por ejemplo, así tú puedes proteger también la radiación solar y al mismo tiempo mejorar el confort, y el costo de inversión no es tanto. O otro tema, usted tiene que pensar, estamos en una zona cálida, muchos árboles, ¿no? Tenemos casi como una selva, y cuando hay una urbanización, después cortan todos los árboles. Pero ojo, si tú tienes una urbanización y tú destruyes toda la biodiversidad con todas las flora y fauna, así también destruyes al final el microclima que tú podrías generar un espacio exterior con árboles para que también puedas aprovechar de la sombra de los árboles mismos, pero al mismo tiempo también puedes contribuir a la protección de la biodiversidad. Y son exactamente esos elementos, ese es otro principio que nos parece algo muy importante para que podamos incluir. Todos escuchamos por alguna u otra parte, ya sea desde la academia, en las noticias, que está el calentamiento global, que nos va a llegar de alguna manera,
que vamos a empezar a sufrir los riesgos climáticos. Lamentablemente ya llegamos a un punto en que nosotros mismos hemos sido testigos de olas de calor, inundaciones, lluvias extremas, etc. Entonces ya estamos viviendo estos efectos o riesgos climáticos. Y ahí es donde uno empieza a preguntarse. Yo creo que los usuarios, los desarrolladores de proyectos, desarrolladores inmobiliarios empiezan a preguntarse, ¿estamos yendo suficientemente rápido? ¿Qué tipo de edificaciones y de ciudades estamos construyendo? Y ahí crece la motivación y la demanda de estos grupos por mejorar la calidad de estas edificaciones, el estándar de estas edificaciones y anteponerse a los años que vienen. Roger ahí habló, por ejemplo, de empezar desde ya no solo a ver los proyectos solamente en el periodo en que se diseñan, sino que empecemos a tener ya una visión de análisis de ciclo de vida, del ciclo de vida completo de las edificaciones. ¿Qué va a pasar durante la operación de ellas? ¿Qué tanto tiempo van a durar las tecnologías o los materiales o los sistemas constructivos que yo estoy decidiendo para ellas en la etapa de diseño? Incluso, ¿qué va a pasar al final de su ciclo de vida? Cuando voy a tener un montón de materiales, por ejemplo, de desperdicio de las edificaciones. Ahora el sector construcción está empezando a demandar soluciones para todas las etapas de las edificaciones y de las ciudades, y que sean ciudades y edificaciones que sean también capaces de brindarles cobijo y brindarles la protección suficiente para estos impactos que vamos a empezar a tener cada vez más en los distintos países y las distintas zonas climáticas. Entonces, el proyecto CELA ahí tiene como una misión, yo diría que bien desafiante, pero muy en línea con lo que estoy comentando. Roger mencionó el tema de las viviendas sociales. Los sectores de la población que son los más vulnerables, con menores recursos. También yo les mencioné que el proyecto tiene un foco en género. O sea, hablamos de vulnerabilidad de manera general, poblaciones indígenas, etcétera. Que el proyecto CELA quiere ir a demostrar que los 15 principios son aplicables incluso en viviendas sociales. En el fondo es una forma de demostrar para el sector construcción y para los desarrolladores inmobiliarios y para decirles, ustedes que tienen más recursos pueden optar a edificaciones con un mejor estándar. Entonces ahí, en ese discurso, que nosotros brevemente y rápidamente en realidad llegamos con él a estos actores o grupos de interés para el desarrollo de proyectos, ellos lo toman muy rápidamente. O sea, viendo los principios en una forma simple, gráfica y bien concreta, que son 15 principios. O sea, si uno piensa todas las complejidades que tienen los proyectos, solamente 15 principios. O sea, nos enfocamos en lo esencial que necesitan los proyectos para asegurar un mínimo de bienestar, un mínimo de confort, un mínimo de asegurar que yo voy a poder mantener en la operación esta edificación porque va a tener consumos energéticos reducidos y además asegurar un mínimo de responsabilidad frente a los impactos que va a tener esto en el medio ambiente, que va a terminar impactándome a mí de vuelta también. Hoy día me gustaría hacer ahora la transferencia de conocimiento y experiencia de sur a norte. Tenemos exactamente, también aquí en Suiza, en Europa, en las ciudades tenemos el problema de las islas de calor. ¿Y qué hacemos? Exactamente las mismas medidas que hemos conocido en algunos sitios en Latinoamérica, estamos involucrando aquí en nuestras urbanizaciones en Suiza mismo. Un aspecto determinante en estos 15 principios es el comportamiento de los usuarios. Esos usuarios de aquellos edificios sostenibles. No se trata de los otros, son nuestros hábitos y conductas. Hoy, ahora, nuestra manera de habitar nuestra casa y nuestros espacios de trabajo es lo que en realidad tiene impacto. Esos hábitos inciden en los sistemas activos al encender o apagar un aire acondicionado, por ejemplo, tanto como en los pasivos, como abrir o cerrar una ventana. El manejo consciente del agua se relaciona con los sistemas activos en el sentido de que la edificación debe brindar las opciones adecuadas para reducir su consumo, mediante griferías y accesorios sanitarios eficientes, y no solo confiando en que el usuario cerrará la llave del agua mientras se lava los dientes.
Una cosa es el sistema activo instalado que da la posibilidad de operar bien, y otra es cómo los usuarios operamos ese sistema en el día a día. A veces pienso que las soluciones a la crisis climática, al menos en lo que respecta a la construcción, están en mirar de nuevo la arquitectura vernácula e ir a lo sencillo, a la observación de los ritmos de la naturaleza y fluir con ellos. Pero lo sencillo parece tan difícil a veces en una sociedad como la nuestra. Sí, estoy de acuerdo. Retomar los principios de la arquitectura vernácula y además poder recolectar datos sólidos e interpretarlos correctamente para tomar decisiones precisas. El monitoreo. El monitoreo. Aunque las necesidades de los climas cálidos pueden tener similitudes, las soluciones deben adaptarse a las condiciones de cada localidad, a su cultura, a cada realidad. ¿Y si de aquí en adelante pensamos el confort como un derecho humano? Eso podría cambiar la perspectiva y forma de trabajar del sector inmobiliario y en general de la industria de la construcción, pues los municipios tendrían que regular y garantizar ese factor. Para conocer más de los 15 principios, puedes consultar la liga que te dejamos en la descripción de este episodio. Y en el próximo te contaremos sobre el monitoreo de edificios, qué se mide y cómo se hace, qué datos se han podido obtener, para qué sirven y cómo es que algunos edificios se han convertido en verdaderos laboratorios vivos. Agradecemos la participación de Montserrat Bobadilla y Roger Walter. Coordinación de podcast en Proyecto Cela, Roger Walter. Narración, Salvador Martínez y Angélica Íñiguez. Guión, Angélica Íñiguez en colaboración con Montserrat Bobadilla, Catalina Moya y Salvador Martínez. Voces adicionales, Abril Íñiguez y Citlali Palacios. Diseño de portada, Radiante Studio. CELA es un proyecto de la Confederación Suiza y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. Emisor Cero es una producción de Podcastera MX y Proyecto Cela.